Bienvenidos al primer curso de contrataciones administrativas de CENICSA. Mi nombre es Kevin Torres Castillo y es un gusto estar aquí con usted compartiendo este pequeño ciclo de 5 sesiones en los que vamos a abordar los aspectos de mayor utilidad práctica en la materia de las contrataciones administrativas del sector público. Aspectos prácticos que nos pueden servir a los profesionales del derecho tanto en el ejercicio de la abogacía como asesores, tanto en el sector público mismo como en el sector privado, asesores de oferentes, de proveedores del Estado, como también en el ejercicio del notariado, al momento de revestir de fe pública, las distintas declaraciones que tienen que hacerse para al momento de presentar una oferta ante una institución pública o al momento de cualquier trámite de carácter notarial, certificaciones, en fin, tantas cosas que se dan en el ejercicio práctico del día a día y que es importante repasar, conocer y reforzar los conocimientos en esta materia. Basados en esta premisa, CENICSA en conjunto con este servidor hemos preparado este pequeño curso de 5 sesiones con el objetivo de aportar de esta manera al proceso de formación permanente del gremio jurídico. Para iniciar esta primera sesión, me presento, mi nombre es Kevin Torres Castillo, soy abogado y notario público, licenciado en Derecho por la Universidad Centroamericana UCA, poseo un posgrado en contrataciones administrativas del sector público por la Universidad Americana UAM, ejerzo la profesión como asesor legal externo de entidades sin fines de lucro y también laboro como asesor legal de tiempo completo en contrataciones administrativas del sector público, llevando ya más de 7 años de experiencia en esta materia. Por ello, para mí es un gran honor estar aquí y compartir estos conocimientos con cada uno de ustedes. Vamos a empezar haciendo una presentación general del curso. Como les dije al principio, está dividido en 5 sesiones. En la primera, que es la que vamos a llevar a cabo el día de hoy, vamos a ver las disposiciones generales de la materia de contrataciones administrativas en general, con énfasis, por supuesto, en el marco normativo que nos rige en Nicaragua, como es la ley número 737 y su reglamento. En la sesión número 2 vamos a ver los presupuestos para contratar. ¿Qué se necesita para poder efectuar una contratación administrativa? Tanto desde el punto de vista del oferente, qué requiere el oferente, qué requisitos tiene que cumplir el oferente, como también por parte de la entidad pública, qué tiene que tener la entidad pública para poder llevar a cabo un procedimiento de contratación administrativa. En la sesión número 3 vamos a ver las modalidades de contratación, es decir, la clasificación de los procedimientos de contratación en virtud de los montos correspondientes a cada una. En la sesión número 4 vamos a ver la formalización contractual y tipos contractuales. ¿Qué se necesita una vez finalizado el procedimiento? Una vez que ya se sabe quién es el ganador o los ganadores de un procedimiento de contratación administrativa, ¿qué es lo que hay que hacer al momento de firmar el contrato? ¿Qué documentos hay que presentar? ¿Cuáles son los requisitos principales, aparte de los que ya se han cumplido al momento de la presentación de la oferta? Y también veremos los tipos contractuales, cada una de las clasificaciones o de los pactos que se pueden hacer entre la administración pública y el oferente ganador, el adjudicado, para efectos de alcanzar el interés público. Y en la sesión número 5 y última vamos a ver los recursos administrativos propios de esta materia. Sin duda serán, como pueden ver, tópicos eminentemente prácticos de utilidad cotidiana para cada uno de nosotros, los abogados y notarios públicos, en el ejercicio de nuestra profesión. Como objetivo de este curso tenemos los siguientes. El primero es presentar un estudio práctico e integral del marco normativo de las contrataciones administrativas del sector público. Eso es lo que queremos en este curso. Un estudio práctico con base a lo que se vive en el día a día y a la vez integral, en el que no nos concentremos o no nos cerremos en la ley 737, sino que podamos integrar otras materias del derecho.
En el segundo objetivo es crear conciencia del importante papel que juegan en dichas contrataciones para garantizar la transparencia en la gestión estatal, la seguridad jurídica y el bienestar económico de los nicaragüenses. Es importante que se logre crear conciencia realmente de que esta materia es muy importante en todos los sentidos. Tanto, como les dije al principio, para el que está en el sector público, como también para el empresario, el oferente, el que quiere competir para contratar con el Estado. Es importante que se cree esa conciencia. El tercer objetivo es confrontar lo dispuesto en el marco normativo con la experiencia práctica cotidiana que se vive en el sector público y en el privado, que es lo que hemos venido reiterando desde el principio. Y finalmente, y es el objetivo digamos, que compartimos junto con CENICSA, fortalecer el conocimiento de esta materia, con énfasis naturalmente en los estudiantes de Derecho y en los colegas abogados que nos siguen a través de las distintas plataformas digitales de CENICSA, y por supuesto también a los que laboran en áreas de adquisiciones, también a los proveedores del Estado, los empresarios que ofertan, que coadyuvan al interés público a través de la prestación de distintas obras, bienes o servicios, y al público en general que sigue estas transmisiones desde las plataformas digitales de CENICSA. Ahora les presento el sumario de la sesión número 1, que es la que estamos llevando a cabo el día de hoy, que son las disposiciones generales. Estas son las temáticas que vamos a compartir ya en materia de lleno el día de hoy. En lo primero tenemos la ubicación de las contrataciones administrativas dentro de la ciencia jurídica, luego la evolución histórico-jurídica de las contrataciones administrativas del sector público en Nicaragua, el marco normativo actual de las contrataciones administrativas, el objeto de la Ley 737 que está contenido en el artículo primero de la misma, el control jurisdiccional, importante sobre todo en el ejercicio de la profesión del derecho, ¿no? ¿Cuál es el control jurisdiccional? Luego tenemos el ámbito de aplicación, importantísimo también porque es a dónde se aplica, a dónde entra en pleno rigor la Ley 737, dónde realmente qué instituciones son las que conforman lo que se le conoce como sector público y que aplican la Ley 737 para la adquisición de sus obras, bienes o servicios. También tenemos las materias excluidas, que es todo lo contrario. ¿Qué circunstancias, qué temáticas, qué contratos específicos están fuera del rango de aplicación de la misma ley? Luego tenemos los principios que rigen la contratación administrativa, como en casi todas las áreas del derecho. Hay principios rectores que marcan el denominador común de esta materia. También tenemos los órganos rectores, luego veremos el registro de proveedores, los órganos de ejecución, que son los que llevan a cabo en primera línea los distintos procedimientos de contratación administrativa. Luego veremos la diferencia entre proceso y procedimiento de contratación. Aunque la Ley 737 no lo define de una manera expresa y clara, como una definición propiamente dicha, pero sí establece ciertas diferencias en cuanto al inicio y la culminación de cada uno de ellos. Y finalmente veremos el cómputo de plazos, cómo se cuentan los plazos en la contratación administrativa. Entramos de lleno entonces en materia y vamos a ver la ubicación de las contrataciones administrativas dentro de las ciencias jurídicas. Y conforme a este flujograma que les presento a continuación, tenemos en primer lugar el derecho público. Partimos desde la clasificación, digamos, clásica del derecho entre público y privado. Entonces, dentro del público, que es el que rige, el que establece todo lo relacionado al Estado como ente rector de la sociedad, entramos luego a una de sus ramas, que es el derecho administrativo, que ya es más específico, porque ya establece las funciones de uno de los elementos del Estado, como es la autoridad, ¿no? El poder público. Entonces, ahí entra el derecho administrativo a regir cómo se ejerce ese ministerio público en favor del resto de los componentes del Estado. Y dentro del derecho administrativo, estos entes públicos que ejercen el poder, cómo adquieren sus obras, bienes o servicios para poder cumplir su misión.
cómo los adquieren, cómo realmente requieren o necesitan para poder operar, para poder realizar su función, para cumplir su objetivo. Entonces ahí es donde entran las contrataciones administrativas. Al final podemos ver que podemos concluir de que las contrataciones administrativas vienen a ser una subespecialidad jurídica, una subespecialidad derivada del derecho administrativo. Y les presento ahí una pequeña definición que he acuñado basándome en el artículo 1 de la ley 737, que podemos decir que las contrataciones administrativas es una subespecialidad jurídica que estudia la preparación, adjudicación, ejecución y extinción de las relaciones contractuales celebradas entre la administración pública y las personas particulares que le proveerán de las obras, bienes y servicios necesarios para alcanzar el interés público. Como pueden ver en el flujograma, he querido poner en negrilla las palabras administración pública, personas particulares e interés público, con el objetivo de que ustedes puedan identificar los elementos subjetivos de las contrataciones administrativas, es decir, quiénes son los sujetos contractuales, quiénes son los que celebran el contrato. Vemos la administración pública y un particular. Con la excepción, por supuesto, que existe también del llamado contrato interadministrativo, que también está regulado en la ley 737, que es cuando dos entidades del sector público celebran contrato, que también se rige por la ley 737 bajo ciertas circunstancias muy particulares en dependencia de la naturaleza y del fin de cada una de esas instituciones, ¿no? Pero, digamos, en el esquema normal, común, es entre la administración pública y un particular. ¿Qué necesita la administración pública? Una obra, un bien o un servicio. ¿Qué necesita la persona particular? Presta el servicio a cambio de una contraprestación, de un precio, ¿no? Como lo vemos en las definiciones clásicas de los contratos, ¿no? Entonces ahí están los elementos subjetivos y son precisamente en estos elementos subjetivos que la ley 737 se concentra al momento de definir los contratos administrativos. No toma en cuenta la parte objetiva, es decir, ok, son los sujetos contractuales, la administración y el particular, pero ¿con qué fin? Entonces ahí en esta definición les quiero presentar el objetivo, el elemento objetivo de esta definición que no lo trae la 737 de forma expresa, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? El interés público. ¿Qué es el interés público? La prevalencia del interés general sobre el interés particular. La necesidad de la colectividad, el bien común. Ese es el interés público. Un interés público que se alcanza de diversas maneras. Hay formas de alcanzarlo con un camino más directo. Por ejemplo, cuando vamos a construir una calle, cuando construimos un hospital, cuando construimos una escuela, cuando construimos un estadio, un parque, ¿no? Ahí es un beneficio directo para la población, ¿no? Ahí se alcanza un interés público y digamos que ahí es donde se visualiza de una manera más palpable. Pero también el interés público se alcanza cuando se le permite a las entidades del sector público, al gobierno, ¿no?, que pueda operar para poder alcanzar esos fines directos para la población. El Estado, como cualquier entidad, necesita de su escritorio, necesita de su silla, necesita acondicionar una oficina, ¿no? Requiere de flota vehicular, en fin, tantas cosas. Y para sí mismo no, es para poder alcanzar ese interés público, digamos, en el sentido estricto, ¿no? Y digamos, de la parte operativa de las entidades es un interés público en sentido amplio. Ahora vamos a ver una pequeña evolución, un pequeño resumen de la evolución histórico-jurídica de esta materia en Nicaragua, que es muy poco conocida realmente. Es muy poco conocida cómo ha caminado esta materia a lo largo de los años, ¿no? Pues hasta donde hemos investigado, la materia de contrataciones administrativas en Nicaragua, después del triunfo de la Revolución Popular Sandinista de 1979, empezó a regularse a través
del decreto número 809, que se llamaba Ley de Contrataciones Administrativas del Estado, entes descentralizados autónomos y municipalidades, que fue promulgado en el año 1981. Era una ley muy sencilla, con una prevalencia, digamos, amplia y fuerte de lo que era la contratación directa. Prácticamente la licitación pública era la única modalidad para ciertas adquisiciones. Y era una ley que tenía una reserva reglamentaria muy amplia. O sea, era una ley muy escueta. Le delegaba al reglamento muchas cosas. Y no fue sino hasta 1991, es decir, 10 años después de su promulgación, que fue reglamentada al menos para el sector del gobierno central, con el Acuerdo Ministerial 6091, Reglamento General de la Ley de Contrataciones Administrativas del Gobierno Central. Ya en la siguiente etapa, ¿no? Ya sabemos las circunstancias históricas que estaba viviendo el país ya en la década de los 90, entonces ya la legislación va evolucionando un poco más. Luego tenemos la ley número 323, conocida mucho seguramente por la mayoría de ustedes que me ven, y que en algún momento, al igual que yo, la estudiamos, ¿no? durante la carrera, la licenciatura. La Ley de Contrataciones del Estado, la 323, que nos rigió desde el año 2000 hasta el año 2010, con su reglamento, ¿no? El decreto 21-2000. Una ley que se caracterizó por ya ampliar un poco más el abanico de las modalidades, y con algunos aspectos que a lo largo de este curso iremos retomando para hacer una comparación entre la legislación anterior y la legislación actual. Finalmente, pues tenemos la ley que nos rige desde el año 2010 hasta el día de hoy, que es la ley número 737, Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público, junto con su reglamento, que es el decreto número 75-2010. La ley 737, que es el marco normativo actual, junto con su reglamento, ahí tenemos en la diapositiva los datos principales. Fue una iniciativa presentada por la Presidencia de la República el 16 de abril de 2008 y fue aprobada hasta el 19 de octubre de 2010. Publicada en la Gaceta del Oficial número 203 y 214 del 8 y 9 de noviembre de 2010, con un periodo de vacatio legis, ¿verdad? Su periodo de transición, ¿no? Para entrar en vigencia, de 3 meses a partir de dicha publicación. O sea que vino entrando en vigencia hasta febrero del año 2011. Y su reglamento, el decreto 75-2010, publicado en la Gaceta del Oficial número 239 y 240 del 15 y 16 de diciembre de 2010, el cual ha tenido únicamente una sola reforma, que se efectuó mediante el decreto número 22-2013, publicado en la Gaceta del Oficial número 119 del 27 de junio de 2013. Ha sido la única reforma que ha habido al marco normativo, en el reglamento. La ley hasta el momento no ha sido tocada mediante la reforma a través de la Asamblea Nacional. De ninguna manera, está tal y como se aprobó desde el principio. El objeto de la ley 737 está en el artículo 1 de la misma. ¿Cuál es el objeto de la misma? El primero es establecimiento del régimen jurídico sustantivo y procedimental. Es una ley sustantiva y a la vez procedimental. Rige a las contrataciones administrativas que realiza el sector público para el cumplimiento de su misión, que es garantizar el interés público, el interés general. Tenemos también de que es una ley de orden público. Una característica muy propia de la 737. Una ley de orden público. Y recordemos que el orden público es uno de los límites al principio civilista de la autonomía de la voluntad de las partes. El famoso principio del artículo 2437 del Código Civil, que nos dice que las partes podrán establecer las cláusulas y convenios que estimen conveniente, siempre y cuando nos dice no contravengan la ley, la moral y el orden público. Y ahí tenemos entonces una de las limitantes, que es el orden público. Es decir, por mucho que uno quiera pactar, por mucho que uno quiera establecer, rige siempre por encima de todo
la ley. No es como en la contratación privada que, si bien la ley establece ciertos lineamientos, ¿no?, de cómo tiene que celebrarse un contrato privado, al final las partes son libres de establecer otras cláusulas sin contradecir a la ley, por supuesto. Pero en este caso, en la contratación administrativa no es así. Por ello, en consecuencia, existe una inalterabilidad de los procedimientos e irrenunciabilidad de los derechos. No se pueden alterar los procedimientos ni renunciar a los derechos de la ley 737. Esa es una consecuencia del hecho de que sea una ley de orden público. Cito ahí el artículo 1, párrafo segundo, que es el que establece textualmente esto que estoy diciendo. Y también cito el artículo 71, penúltimo párrafo de la ley 737, y el artículo 223, parte infine de su reglamento. ¿Qué dicen estos artículos? Que aunque los derechos de las partes contratantes no se consignen expresamente en los contratos, ellos siempre están en pleno rigor. A diferencia de la contratación privada, que muchas veces lo que no está, no se hace, salvo lo que la ley disponga, ¿no? Pero en este caso, aunque yo, entidad contratante, no escriba textualmente los derechos que yo tengo como entidad contratante y los derechos que tiene el particular como adjudicado, como el proveedor, los derechos siempre están, siempre prevalecen. Por eso es que es una ley de orden público. Ahí viene el hecho de que es una limitante, ¿no?, a la contratación privada. Y otro elemento que está en el artículo 1 de la ley es precisamente la independencia de la naturaleza de un contrato de su denominación formal. El contrato no lo define de forma natural su nombre. El hecho de que en la parte de arriba diga A no quiere decir que necesariamente el cuerpo sea A, puede ser B. No obstante, la ley establece una independencia de la naturaleza de un contrato de su denominación formal. Ahí cito el artículo 1, párrafo segundo, y también el 79 de la ley 737, que establece de que las entidades contratantes pueden celebrar cualesquiera de tipos contractuales. Eso lo vamos a profundizar en la sesión número 4, ¿no? Pero lo que quiero decir es de que no necesariamente los tipos contractuales de la ley son números cerrados. Pueden celebrarse otros tipos de contratos de forma más abierta. Luego tenemos el control jurisdiccional, importante para nosotros los profesionales del derecho. Ahí cito el artículo 2 de la ley 737, donde se define el régimen jurídico de los contratos administrativos. Y en la parte, en la segunda frase, en la segunda oración dice, el orden jurisdiccional contencioso administrativo será el competente para resolver las controversias que surjan entre las partes en los contratos administrativos. Entonces, una vez que hemos agotado la vía administrativa, una vez que ya no nos hemos entendido administrativamente, nos queda ¿qué? Recurrir a los tribunales de justicia. ¿Pero a cuáles? ¿Cuáles son los competentes para conocer de estos aspectos? Los tribunales contenciosos administrativos. Obviamente, me refiero a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia. Y cito ahí también el artículo 15, numeral 1, de la Ley 350, que es la Ley de Regulación de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que expresamente dice que todo lo relativo a los contratos administrativos celebrados por la administración pública es materia propia de dicha jurisdicción. De tal manera que estamos ante un control jurisdiccional de legalidad ordinaria. Ahí está sujeta ahí está sujeto todo lo que tiene que ver con las contrataciones administrativas, a el órgano jurisdiccional contencioso administrativo. Luego tenemos el ámbito de aplicación de la ley 737. Está definido en los artículos 3 y 4 de la misma. ¿Qué es sector público? Según la ley 737, ahí vamos a definirlo. Tenemos en primer lugar el Poder Ejecutivo, incluyendo en este la Presidencia y Vicepresidencia de la República, Ministerio de Estado y órganos desconcentrados. Y allí, como para complementar, ¿no?, y para hacer de este estudio, de este curso, un ciclo realmente de estudio integral del derecho, que no nos cerremos en la ley 737, como les dije al principio,
pongo ahí los dos conceptos de centralización y desconcentración administrativa, ya que la ley me está diciendo que el Poder Ejecutivo, incluyendo la presidencia y vicepresidencia, Ministerio de Estado, órganos desconcentrados, ok, entonces, ¿qué es un órgano desconcentrado, por ejemplo? ¿De qué clasificación tienen los ministerios? Bueno, entonces ahí tenemos el concepto de centralización administrativa, por ejemplo, que es un régimen jerarquizado, una estructura vertical de arriba hacia abajo, regido principalmente por las determinaciones del presidente de la República. De tal manera que ahí es donde entran los ministerios de Estado. ¿Ya? Los ministerios forman una sola estructura junto con las determinaciones del presidente de la República, por lo tanto son órganos centralizados. ¿Ya? Luego tenemos la desconcentración administrativa, porque también forma parte del ámbito de aplicación, ¿no? La competencia limitada a cierta materia o territorio bajo las determinaciones de un órgano centralizado. Esto lo encontramos en el artículo 2 de la Ley 290, que es la Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo. Luego tenemos, como parte también del ámbito de aplicación, los otros poderes del Estado, cuando realicen funciones administrativas. Aquí entramos ya a, digamos, a una parte esencial, ¿no?, del derecho administrativo. Administración pública en sí es el Poder Ejecutivo, en sí, en todo lo que ejerce y en todo lo que hace. ¿Qué pasa con los otros poderes? Son administración pública en determinadas circunstancias, en virtud de su naturaleza. En virtud de su naturaleza. Entonces, ahí tenemos, dice que la ley 737 se aplica también en otros poderes del Estado cuando realicen funciones administrativas. Y es precisamente el artículo 2, numeral 2, de parte infine de la ley 350, la ley de regulación de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la que define qué es administración pública. Y en su definición dice, también incluye la actividad de los poderes legislativo, judicial y electoral en cuanto a realizar en funciones administrativas en materia de personal, contratación administrativa y gestión patrimonial. Esos son los tres elementos esenciales con los cuales los otros poderes del Estado ejercen administración pública. Personal, contratación administrativa, que es la materia que estamos estudiando, y su gestión patrimonial. Luego tenemos a las entidades descentralizadas por funciones, que es la descentralización administrativa. Se caracteriza, dice ahí, según lo que les presento acá en la diapositiva, por tener autonomía técnica y financiera, patrimonio propio y personalidad jurídica, elementos que no se encuentran en la centralización, por ejemplo. ¿Ya? Y todo órgano descentralizado está bajo una rectoría sectorial, es decir, un órgano superior que lo rige, que lo vigila, pues en el sentido, digamos, amplio de la palabra, ¿no? Y la rectoría sectorial puede recaer en el presidente de la República o a un ministerio al que dicho órgano descentralizado esté vinculado. Eso lo encontramos con más detalle en el artículo 2 de la ley número 290, ¿no? Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo. Luego tenemos como parte también del ámbito de aplicación los consejos y gobiernos de las regiones autónomas del Caribe Norte y del Caribe Sur. El texto original de la ley 737 dice Atlántico Norte y Atlántico Sur, pero bien sabemos que a partir de la reforma constitucional del 2014, la terminología para referirnos a las regiones de nuestra costa debe ser Caribe Norte y Caribe Sur. Luego tenemos dos partes del ámbito de aplicación muy peculiares que se rigen por disposiciones muy específicas, como son las empresas del Estado y el sector público financiero. Ellos se rigen de una manera más, digamos, híbrida con respecto a la ley 737, no la aplican al 100%. Eso en dependencia de ciertas circunstancias, ¿no? En el caso de las empresas del Estado, si no están en competencia con el sector privado, se rigen únicamente por la ley 737. Una empresa del Estado que no tiene competencia, que no compite con el sector privado, se rige exclusivamente por la 737. Pero si compite con el sector privado, hay una división. Todo lo relativo a su actividad de administración se rige por la ley 737 y lo relativo a su objeto social por el derecho privado y manuales específicos. En el caso del sector público financiero,
entendiendo por tal el Banco Central de Nicaragua y las instituciones financieras del sector público fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos y de otras instituciones financieras, también existe una división. Lo relativo a su actividad de administración se regirá por la Ley 737 y lo relativo a su objeto social se regirá por normas especiales o, en su defecto, por el derecho privado y manuales específicos. Luego tenemos a las universidades públicas, están regidas también por la Ley 737, las universidades privadas que administran fondos provenientes del presupuesto general de la República también se aplican la Ley 737, y al final vemos que dice toda otra entidad que pertenezca al sector público de la República de Nicaragua sin importar su denominación, así como toda institución en la que el Estado tenga participación mayoritaria. Luego tenemos las materias excluidas. Es todo lo contrario a lo que acabamos de ver. Es decir, ¿qué es lo que no se rige por la 737? Y el hecho de que no se rija por la 737 no quiere decir de que sean materias que queden en el aire, al arbitrio de las partes, no. Y aquí les presento una pequeña cita de Daira Valle, Juan Bautista Rien y Carlos Navarro, de su compendio de contrataciones administrativas, en las que ellos exponen que las materias excluidas obedecen a situaciones legalmente establecidas, cuya fundamentación radica en la imposibilidad de recurrir a los procedimientos ordinarios. Es decir, no los rige la 737, pero sí los va a regir otra ley. Sí los va a regir otra normativa específica. Es decir, no son materias. El hecho de que sea una materia excluida no quiere decir que sea una materia que quede sin regulación. No, tienen una regulación, pero está fuera de la 737. Y la misma ley 737 hizo un considerable esfuerzo por superar una vetusta confusión de la legislación anterior entre las materias excluidas y las extralegalmente conocidas como contrataciones directas con exclusión de procedimientos. Eso estaba regulado en el artículo 3 de la ley 323, que se derogó en el 2010. ¿Cuáles eran estas contrataciones directas con exclusión de procedimientos? Seguramente muchos de ustedes de alguna manera lo recuerdan, ¿no? Eran aquellas contrataciones en las que la entidad contratante, valga la redundancia, las entidades del sector público, solicitaban un permiso especial a la Contraloría General de la República para poder contratar de forma directa. Es decir, excluir los procedimientos. Es decir, no hacer una licitación, no hacer una contratación menor, no hacer un concurso, no. Vamos a contratar directo, Contraloría, danos el permiso. Entonces eso se daba, pues, estaba regulado en la ley 323. ¿Y qué pasaba? Entonces la ley 323 concedió un plazo para que la Contraloría diera esa autorización, y si no lo hacía, se entendía como silencio administrativo positivo. Es decir, ok, la Contraloría no me dio el permiso, vamos de viaje, no vamos a contratar directo. ¿Ya? Eso era lo que se hacía antes. Y esa era la confusión con la materia excluida. Entonces a esas contrataciones se les llamaba materia excluida. Viene la ley 737 y rompe completamente con eso y ya establece una diferenciación muy clara para superar esa confusión que se daba en aquel tiempo. En las materias excluidas tenemos los siguientes contratos públicos. Primero tenemos los contratos internacionales celebrados por el Poder Ejecutivo que requieren aprobación de la Asamblea Nacional. No se van a regular por la 737. ¿Qué los regula? La Constitución Política de la República, en su artículo 138, establece que una de las atribuciones de la Asamblea Nacional es precisamente la aprobación de este tipo de contratos. También tenemos las licencias o concesiones administrativas, que los rigen sus leyes especiales, dependiendo de la naturaleza y objeto, ¿no?, de dicha licencia o concesión. Los contratos de empleo público, ¿qué los regula? La ley 476, la ley del servicio civil y de la carrera administrativa. También no están regidas por la 737. Operaciones de intermediación bursátil, legislación bancaria. La contratación con fondos internacionales. Aquí hago hincapié en que se refiere a aquellas contrataciones de obras, bienes o servicios que el Estado hace en virtud de una donación que hace un organismo internacional, llámese Banco Mundial, llámese Banco Interamericano de Desarrollo, llámese Banco Centroamericano de Integración Económica. Entonces, se hace un proceso de licitación o de contratación menor o lo que se vaya a hacer, pero no está regido por la 737. Estos organismos ya tienen claramente establecidos sus propios procedimientos. Entonces, salen del ámbito de aplicación
de la 737 y se aplican las normativas propias del organismo donante. Solamente en caso de que dichos organismos no establezcan normativas específicas o ellas mismas deleguen, encarguen en la entidad contratante ejecutar el proceso con base en la 737, entonces ahí sí es donde se va a aplicar la ley 737, solamente en esos casos. Pero si hay normativa propia, se aplica la normativa propia y no la 737. Luego tenemos las contrataciones en el extranjero realizadas por las instituciones del servicio exterior, también están excluidas. Los servicios públicos también están excluidos, ¿ya? Sobre todo, y ahí define, cuando son servicios públicos prestados a usuarios indeterminados a cambio de una tarifa o tasa de aplicación general, incluyendo el transporte. Por ejemplo, el agua, la energía eléctrica, están fuera completamente de el ámbito de aplicación. Luego tenemos ahí las contrataciones realizadas por el sector municipal y los gobiernos municipales. Aquí quiero hacer un hincapié y por eso lo dejé en negrilla, en la diapositiva, la palabra sector municipal y la palabra gobiernos municipales. Hay una diferencia y es importante que la conozcamos. Y parte de los objetivos de integrar la materia de contrataciones administrativas a los ciclos de formación permanente de CENICS es precisamente que podamos conocer la integralidad de esta materia, ¿verdad? Que no se concentre exclusivamente en la 737. También existe la ley 801, ley de contrataciones administrativas municipales. En dicha ley se define como sector municipal lo que son las asociaciones de municipios, las mancomunidades, los consorcios y las empresas municipales que ejecutan fondos provenientes de las municipalidades. Eso es lo que se le conoce como sector municipal. Y, por supuesto, los gobiernos municipales que son ejercidos propiamente ya por las alcaldías. Todo eso se regula por la ley 801 y su reglamento, fuera de la ley 737. Y finalmente tenemos las empresas del Estado, con las excepciones que ya estableció el artículo 3 en el ámbito de aplicación. Ya sabemos que las empresas, en lo que se refiere a su giro ordinario o su objeto social, se rigen por sus normativas, por el derecho privado y manuales específicos, salvo que en su defecto no existieran estos, entonces se rigen por la 737, pero si lo existen, van fuera de la 737 y por lo tanto son una materia excluida. Luego tenemos los principios que rigen la contratación administrativa. Los vamos a ver de una forma muy breve, ¿verdad? Pero trataré de explicarlos de forma sencilla para que los podamos ir conociendo y podemos profundizarlo después con la lectura del artículo 6 de la ley 737. Tenemos en primer lugar el principio de eficiencia. ¿Qué significa la eficiencia? Que la entidad contratante debe hacer un proceso ordenado e integral para poder adquirir una obra, un bien o un servicio. Desde la planificación de la necesidad, desde la elaboración de estudios previos, desde la correcta elaboración de especificaciones técnicas, estudios de mercado. No es simplemente comprar por comprar. Debe haber un proceso previo. De hecho, cuando veremos ya casi al final de esta sesión la diferencia entre proceso y procedimiento, vamos a ver que dentro de lo que se le llama proceso de contratación administrativa entra lo que es la planificación, la programación. No es sacar de la manga una compra y ya solamente porque me sobró este presupuesto, vengo y compro. No, tiene que haber un proceso previo, una planificación. No siempre se puede hacer, sabemos. ¿Ya? Hay veces que hay que comprar cosas de emergencia, ¿ya? En casos de emergencia o de urgencia, que eso ya lo veremos en la sesión 3, en las modalidades. Pero lo ideal es que se vaya haciendo un proceso eficiente, armónico, integral, ordenado. De eso se trata la eficiencia. Luego tenemos la publicidad, que los procesos de contratación y sus procedimientos propiamente dichos tienen que darse a conocer. Para ello existe lo que le conocemos como el Sistema de Contrataciones Administrativas Electrónicas, SISCAE, que es una herramienta electrónica que entró en vigencia justamente junto con la ley 737. Una herramienta que ha sido muy útil, que ha realmente transparentado más los procesos de contratación administrativa. Prácticamente el SISCAE es como el hilo conductor, ¿no? de todo el procedimiento, desde el inicio hasta el final. Ahí se va publicando todo, desde ahí se le giran invitaciones a los posibles oferentes. En fin, es un sistema que ha facilitado el tema de la publicidad, de dar a conocer los procedimientos. Y también la ley en el artículo 6
al regular el principio de publicidad, define también de que la ciudadanía tiene pleno acceso a la información relacionada con las contrataciones, perfectamente. Y SISCAE precisamente es uno de los elementos, digamos, donde se puede visualizar más esto, ¿no? Porque ahí usted va a www.nicaraguacompra.gov.ni y ahí va a poder explorar todo el proceso. Desde ahí va a poder ver la resolución de inicio, y va a poder ver las actas de presentación y apertura, y va a poder ver la resolución de adjudicación, el contrato mismo, la orden de compra. Es decir, toda esa información no es una información confidencialísima, secreta. No, está allí, está en línea. Y precisamente eso es el objetivo del principio de publicidad. Son fondos públicos, son fondos que provienen de la ciudadanía, deben ser ejecutados de la mejor manera y dar a conocer a la ciudadanía, entregar cuentas, ¿no? ¿Qué se está haciendo con el dinero que sale naturalmente del impuesto del ciudadano? Luego tenemos la transparencia. ¿Ya? La transparencia tiene que ver con el hecho de que se debe evaluar a los oferentes de forma objetiva, en base a la definición de mejor oferta que la misma ley establece. Y también restringe un poco lo que es el acceso a la información, ¿no? Ya habíamos hablado en el principio de publicidad del acceso a la información, pero hay ciertas cosas que no se pueden dar a conocer. Y ahí están en el artículo 6, en la definición del principio de transparencia. Documentos relacionados a cartera de clientes, estados financieros, programas de cómputo, que en condiciones normales de competencia no deben ser del conocimiento de la contraparte, ¿no? Entonces, esas cosas se restringen. Pero fuera de ahí, el procedimiento se va dando a conocer y se va publicando, ¿no? Y ahí están los expedientes. Por eso es importante, una de las funciones, ¿no?, de la entidad contratante a través del área de adquisición es precisamente la conformación del expediente de contratación, donde se va recopilando todos los documentos que se generan desde el inicio hasta el final del procedimiento, incluyendo la ejecución del contrato. Luego tenemos el principio de igualdad y de libre concurrencia. Un principio que en el caso de la ley 737 está muy amplio, muy definido a lo largo de su contenido. Todo el que cumpla con los requisitos esenciales y no esté sujeto a prohibiciones que establece la misma ley 737 puede participar libremente. Puede participar libremente, siempre y cuando no esté sancionado, siempre y cuando no esté dentro de otras causales del régimen de prohibiciones, que eso lo vamos a profundizar en la próxima sesión, en los presupuestos para contratar. Si usted está plenamente habilitado, legalmente constituido y cumple con los requisitos que establece la entidad, usted puede participar libremente. Nadie se lo puede impedir, siempre y cuando cumpla con ello. Luego tenemos la vigencia tecnológica, que es el hecho de que las adquisiciones del Estado tienen que ir en sintonía con los avances, ¿no?, de la tecnología, y que esto pueda regir por un tiempo prudencial, ¿ya? De que evitar la compra, por ejemplo, de artículos obsoletos, desfasados, ¿no? Todo eso tiene que ver con el principio de vigencia tecnológica. Luego tenemos el principio de control. El control posterior. ¿Quién ejerce el control posterior? ¿Quién fiscaliza las contrataciones administrativas? Ya la misma ley 737 ha delegado en la Contraloría General de la República, que realiza sus controles, sus auditorías y todas las demás observaciones que tengan que hacer a los procesos de contratación administrativa. Y el control jurisdiccional, que ya lo vimos, que lo ejerce el Poder Judicial a través de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Luego tenemos el debido proceso, uno de los principios básicos de la ley 737, lo vamos a encontrar a lo largo de su contenido. Todas las partes tienen derecho de ejercer, de reclamar, de hacer valer sus derechos en las etapas claramente establecidas. El derecho a la defensa. Aquí, en el debido proceso, entra lo que ya conocemos los abogados y notarios, ¿no? Digamos, del cimiento, ¿no?, de este principio que está en el artículo 34 de la Constitución Política. Finalmente tenemos el principio de integridad, que establece que todas las actuaciones dentro de los procesos de contratación tienen que estar regidas por la probidad, por la transparencia, evitar las prácticas corruptas, las prácticas fraudulentas, ¿verdad?, y todas las demás prácticas que van en contra de un proceso integral y transparente de una compra pública. Luego tenemos los órganos rectores.
¿quiénes rigen a las contrataciones administrativas? Hay dos órganos rectores, están definidos en los artículos 7 y 8 de la Ley 737. Primero tenemos al órgano rector del Sistema de Administración Financiera del Sector Público, que es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Naturalmente, para poder el Estado hacer una compra, necesita los fondos, ¿no? El dinero. ¿Y quién rige la administración financiera? Para poder después hacer las compras, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que ya lo sabemos que por Ministerio de Ley es el órgano que naturalmente le compete hacer dicha administración y regir, ¿no?, la administración de los bienes y recursos del Estado. Y también tenemos un órgano rector del Sistema de Administración de Contrataciones del Sector Público, de todo el sistema de administración. ¿Y quién es? La Dirección General de Contrataciones del Estado, DGC. Es precisamente la DGC la que, igual por Ministerio de Ley, trata de explicar, de complementar, emite normativas, emite manuales, emite modelos de pliegos de bases, modelos de resoluciones, en fin, es el área técnica que rige a las contrataciones. Y precisamente las áreas de adquisiciones de todo el sector público se rigen bajo la rectoría técnica de la DGC. ¿Ya? Es prácticamente, cada área de adquisiciones es un representante de la DGC en su entidad. Entonces es un órgano rector al cual cada entidad debe regir, mejor dicho, regirse, ¿no?, por las directrices técnicas que emite, que la ley claramente las define en el artículo 9 de la misma. Luego tenemos el registro de proveedores. El registro de proveedores es precisamente administrado por la DGC, es una de sus facultades, administrar el registro de proveedores. ¿En qué consiste el registro de proveedores? Sigo. Toda persona natural o jurídica que quiera contratar con el Estado debe estar inscrita en el registro de proveedores. Es uno de los requisitos esenciales que establece el artículo 17 de la ley, requisitos en los cuales vamos a profundizar en la próxima sesión. Entonces es un elemento importante el registro de proveedores. Entonces es importante que es un requisito previo, ¿ya? El registro de proveedores, dice la ley 737 en su artículo 11, que tiene un carácter constitutivo. Un carácter constitutivo, en el sentido de que una vez que uno ya se encuentra inscrito, entonces hasta ese momento uno puede ya participar en los distintos procesos de contratación. Otra característica del registro de proveedores es que se demuestra precisamente la inscripción en el mismo con un certificado. Este certificado tiene vigencia de 1 año, que se puede renovar con 15 días antes del vencimiento del mismo. Y hay una excepción en la que el Estado puede contratar con alguien sin necesidad del registro de proveedores. Y es en los casos de la modalidad de contratación simplificada. Y no en todos los casos. Es decir, ya la misma entidad contratante, en dependencia de lo que vaya a adquirir, ya establecerá si va a requerir o no el registro de proveedores. ¿Ya? Es un elemento que puede exceptuarse en esta modalidad, en la contratación simplificada, que la vamos a estudiar en la tercera sesión. Luego tenemos acá una cita de una circular administrativa precisamente del órgano rector, la Dirección General de Contrataciones del Estado. Emite circulares, emite normativas, muchas de ellas las vamos a conocer acá en el curso, y también van a estar puestas a disposición de ustedes en las plataformas digitales, en el material de estudio que CENICSA para tal efecto va a disponer para ustedes. Entonces ahí tenemos una cita de la circular administrativa DGC SP 04-2016, que se llama Disposiciones Técnicas sobre la Formalización de Contratos, aprobada por la DGC el 29 de junio de 2016. La importancia del registro de proveedores es tal que, y nos dice la circular, que en caso de que si yo, Kevin Torres, soy proveedor del Estado, estoy ya a punto de que me adjudiquen, y si en ese transcurso de tiempo a mí se me vence mi registro de proveedores, yo estoy en obligación de renovarlo y presentar el certificado renovado al momento de firmar el contrato. Esto lo vamos a profundizar en la cuarta sesión cuando veamos la formalización contractual y tipos contractuales. Luego tenemos los órganos de ejecución, es decir, quienes operativizan los procedimientos de contratación administrativa, quienes los llevan a efecto.
Y tenemos 4 órganos de ejecución. En primer lugar tenemos el área administrativa de acuerdos marco, que es un área que está adscrita a la DGC, a la Dirección General de Contrataciones del Estado, y es la encargada de ejecutar este tipo contractual. El acuerdo marco lo vamos a profundizar en la 4ª sesión, en los tipos contractuales. Luego tenemos el área de adquisiciones. Precisamente uno de los grandes logros de la Ley 737 fue precisamente dotar al área de adquisiciones de una naturaleza propia. La Ley 737 la subordina directamente a la máxima autoridad institucional, cosa que no existía durante la época de la Ley 323. Y también establece que se va a regir técnicamente por lo que diga la DGC. Es lo que vimos al principio cuando mirábamos a la DGC como órgano rector. Entonces, ¿qué hace el área de adquisiciones respecto a las contrataciones administrativas? Es precisamente, digamos, el barco en el cual la contratación va navegando hasta llegar a su puerto. Es prácticamente el canal. Es el interlocutor entre la entidad contratante misma con su órgano rector, que es la DGC, ¿no? Y también es el canal de comunicación entre la entidad contratante y los proveedores. Toda comunicación, toda parte, digamos, de la logística de la contratación tiene que pasar por el área de adquisiciones. Y aparte de ello, el reglamento de la Ley 737 en el artículo 8, inciso C, le encarga al área de adquisiciones la función de evaluar, calificar y recomendar ofertas en las contrataciones menores, que es una de las modalidades, con montos menores o iguales a 50.000 córdobas. Toda contratación administrativa menor o igual a 50.000, ¿quién la ejecuta? De forma exclusiva, adquisiciones. ¿Ya? Ella es la encargada de evaluar, de calificar y recomendar la adjudicación o el resultado que vaya a dar, dependiendo, ¿no?, del proceso, ¿ya? Porque a veces no siempre los procedimientos concluyen en adjudicación. Puede haber una suspensión, puede haber una cancelación, que esas son figuras que las iremos viendo más adelante. Entonces, en los procesos menores o iguales a 50.000 córdobas, adquisiciones. Es el órgano ejecutor. Luego tenemos al comité de evaluación. El comité de evaluación es el encargado de hacer esta misma función, pero en las modalidades de licitación, concurso y contratación simplificada. En dichas modalidades, ¿quién está encargado de evaluar, calificar y recomendar? El comité de evaluación, que es un órgano colegiado. Es un órgano colegiado compuesto por el responsable del área de adquisiciones, un asesor legal de la institución y un experto en la materia o delegado del área solicitante, es decir, el área que está pidiendo la compra, el beneficiario directo de la compra, ¿no? Entonces puede ser el área solicitante y o técnica, ¿ya? Porque muchas veces se hace la diferencia entre el área solicitante y el área técnica, por dependencia de lo que vayamos a comprar, ¿no? Por ejemplo, si voy a comprar una computadora, yo puedo ser del área de proyectos o del área de relaciones públicas o del área de, digamos, de alguna de las áreas operativas de la entidad, pero yo no sé de computadora. Yo soy el solicitante porque yo la necesito, pero me tengo que ayudar de un técnico, ¿no? Y ahí está el área de soporte informático, ¿no?, de la institución, entonces que también actúa. Entonces esa es la diferencia entre el área solicitante y técnica. En ambos, un experto en la materia o del área solicitante integra el comité de evaluación, junto con el responsable del área de adquisiciones y un asesor legal. Luego tenemos al comité técnico de contrataciones, que hace las mismas funciones, pero en las contrataciones menores, cuyo monto sea superior a los 50.000 córdobas. Eso ya está definido en el artículo 8, inciso G, del reglamento de la Ley 737. El comité técnico de contrataciones igual está compuesto por el responsable del área de adquisiciones o un delegado de la misma, un asesor legal y también un experto en la materia o el delegado del área solicitante. Hay ciertas diferencias, ¿no?, en cuanto a sus funciones, pero casi en todas es la misma. Eso está definido en el artículo 34 y en el 38, si mal no recuerdo, del reglamento de la Ley 737. Luego tenemos, como les dije al principio, las definiciones, o mejor dicho, las diferenciaciones entre un proceso y un procedimiento de contratación. Eso lo encontramos en el artículo 75 y 76 del reglamento. El 75 nos dice: inicio y culminación del proceso de contratación.
El proceso de contratación inicia con la planificación y programación, que son dos funciones distintas también, de las necesidades de compras y culmina con la satisfacción de la necesidad pública, evidenciada en la liquidación del contrato en los casos en que ello proceda. ¿Ya? Es decir, el proceso de contratación es una cuestión más amplia. Como les dije al principio, la ley no lo define de forma expresa y clara, pues como define otras cosas al inicio, ¿no? En el artículo 2. Simplemente nos dice dónde empieza y dónde termina. Entonces, el proceso es una cuestión más amplia. Va desde la planificación y programación y termina hasta que la necesidad pública queda satisfecha. Ahora, en el artículo 76, el reglamento de la ley 737 nos habla del procedimiento. Inicio y culminación de los procedimientos. Los procedimientos de contratación se inician con la resolución de inicio, que ahí es donde entra ya, digamos, la resolución de inicio, y eso lo vamos a ver en la tercera sesión, es, digamos, el acta de nacimiento de la contratación misma. Ahí es donde empieza el procedimiento de competencia, el procedimiento de concursar, ¿no? Para poder ganar un contrato por parte de los oferentes, ¿no? De los proveedores, y para la entidad el procedimiento con el cual se va a seleccionar a la mejor oferta. Entonces, la resolución de inicio es, como les digo, el acta de nacimiento del procedimiento mismo. Por eso es que el artículo 76 del reglamento dice que el procedimiento empieza con la resolución de inicio y culmina con su adjudicación o readjudicación, cancelación, declaración de desierta. Como les dije hace un momento, no siempre los procedimientos tienen un final feliz, ¿ya? Lo ideal es que se adjudique, lo ideal es que la entidad pública satisfaga su necesidad y que el proveedor ganador pues reciba su contraprestación correspondiente, ¿no? Pero no siempre es así. A veces ocurren circunstancias como la readjudicación, que es cuando yo, entidad contratante, le quito la adjudicación a uno y se la doy a otro. ¿Por qué? Porque el primero no me cumplió con alguna circunstancia. No me vino a firmar contrato, no me presentó garantía de cumplimiento, se me echó para atrás a última hora, me dice ya no quiero seguir, que no debe hacerlo porque eso es causal de ejecución de la garantía de seriedad, pero se pueden dar. Entonces, ¿qué pasa? Se readjudica, es decir, se le quita al primero y se le cede al segundo que venía en el orden de prelación, conforme a lo que haya resultado de la evaluación misma. Tenemos también la cancelación, que es cuando el procedimiento muere completamente. Se cancela, es decir, ya no se va a hacer nada, ¿ya? Que puede ocurrir por una circunstancia de caso fortuito fuerza mayor, que ya la ley lo define en el artículo 51. También tenemos la declaración de desierta, que es cuando el proceso muere, pero por una circunstancia ocurrida durante el mismo. Ya el artículo 50 de la ley lo define. Si no vino ninguna oferta, declarada desierto, ¿ya? No vino nadie, ¿ya? Yo hice todo el procedimiento, todo lo publiqué, lo di a conocer, pero no vino nadie. No hay nada que hacer, se cierra, se declara desierto. ¿Qué otra causal de declaración desierta? Cuando se rechazan todas las ofertas, ninguna me cumple, todas quedan fuera, también declaramos desierta. Hay errores en especificaciones técnicas que la entidad identifica lastimosamente ya tarde, declaramos desierta. Y la cuarta causal está en el artículo 50 de la ley, que es cuando la máxima autoridad no está de acuerdo con el dictamen de recomendación que ha hecho el órgano evaluador, llámese área de adquisiciones, comité de evaluación, comité técnico, basado en razones de interés público, debidamente motivado y fundamentado, ¿no? ¿Ya? Es decir, las razones de hecho y las razones de derecho, motivación, fundamentación. Eso es importante para poder aplicar dicha causal. Lastimosamente a veces no se puede, como les digo, culminar un procedimiento con la adjudicación. A veces ocurren estas cosas. Igual, del artículo 76 del reglamento nos dice que el procedimiento termina cuando se deja sin efecto la adjudicación sin lugar a la readjudicación. Es decir, hay circunstancias en las que ya si solo era un oferente o bien había otro pero tampoco cumple, entonces el procedimiento puede culminar y no readjudicar. Esas son las circunstancias, digamos, en las que ocurren en caso de una cancelación o en caso de una declaración desierta, ¿ya?
Asimismo, cuando se deja sin efecto la adjudicación, sin lugar a la readjudicación, entonces ahí el procedimiento, perdón, no, digamos, no muere, sino que se retrotrae. ¿Ya? Es decir, luego de una circunstancia que lo suspendió o que lo desestabilizó, pero se retrotrae nuevamente para continuarlo, sino que, es decir, no es que se termine y se vuelve a hacer, sino que continúa en donde quedó. Entonces, eso ocurre, por ejemplo, en los casos de suspensión. Eso está regulado en el artículo 51 de la ley. Cuando un procedimiento se suspende, una circunstancia, no puedo continuar el proceso, pero tengo la esperanza de continuarlo. Entonces se suspende en determinada etapa y una vez que ya pasó la circunstancia, yo lo continúo en donde quedó. ¿Ya? O bien en el caso de la declaratoria de nulidad parcial por la Contraloría General de la República. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en la última sesión cuando miremos los recursos. Muchas veces también la Contraloría General de la República, al resolver de un recurso de nulidad, manda a retrotraer el proceso a determinada etapa. Entonces, esas son, digamos, las excepciones a una culminación del procedimiento. El procedimiento termina, ya sea adjudicación, readjudicación, cancelación o declaración desierta. Ahí muere un proceso. Pero, en estos últimos casos, cancelación, declaración desierta o cuando no haya readjudicación, pero tampoco quiero adjudicar, entonces se retrotrae. ¿Ya? Casos en los que muere completamente el procedimiento, pero hay casos en los que se retrotrae a una determinada etapa según las circunstancias que ocurra en el caso concreto. Finalmente, tenemos el cómputo de plazos. Para efectos de las contrataciones administrativas, los plazos se computan en días hábiles en la etapa precontractual, es decir, desde la planificación y programación que mirábamos dentro de la definición de inicio de proceso, el artículo 75 del reglamento de la ley. Entonces, desde ahí hasta la adjudicación, todo se computa en días hábiles. Días hábiles, entendiendo por días hábiles de lunes a viernes para lo que es el sector público, ¿no? Eso ya lo define el reglamento de la ley, ¿no? En la parte de lo que a qué se le considera día hábil. Día hábil es de lunes a viernes. Ya queda fuera feriados nacionales, queda fuera fines de semana, queda fuera asuetos, etc. Pero ya en la etapa postcontractual, es decir, desde que firmamos el contrato hasta que vamos a culminarlo, hasta que ya se recibe satisfactoriamente la obra, el bien o servicio, ahí todo se computa en días calendario. Ahí va todo, ahí ya no se hace excepción alguna de fines de semana, feriados, asuetos, nada. Va todo de corrido, en días calendario. En ambos casos con salvaguarda de las excepciones que disponga la ley o el reglamento. ¿Ya? Hay ciertas excepciones. Por ejemplo, en el caso de la licitación pública y la licitación selectiva, la ley 737 define que, y eso lo vamos a ver con más amplitud en la tercera sesión, dice de que desde la publicación del procedimiento hasta la presentación y apertura de ofertas debe transcurrir un plazo de 30 días calendario en la licitación pública y 7 días hábiles en la licitación selectiva. Entonces ahí hay una excepción al cómputo de plazos, ¿no? Porque ya la ley claramente dice que en licitación pública va a ser el cómputo desde el inicio del procedimiento hasta la presentación y apertura va a ser en días calendario. Y en el caso de la selectiva va a ser en días hábiles. Entonces hay excepciones, ¿no? Pero si no hay disposición expresa, esta es la forma de computar plazos en la contratación administrativa. Para finalizar, pues ahí les dejo la referencia bibliográfica con la que me apoyé para exponerles lo que eran las materias excluidas. Es el libro de Compendio Normativo de Contrataciones Administrativas de Daira Valle, Juan Bautista Rien y Carlos Navarro. Finalmente, ya para ir finalizando esta sesión, les dejo por acá, en caso de consultas, comentarios e inquietudes, pueden contactarme a mi red de LinkedIn profesional. Aparezco como Kevin Torres Castillo. O bien pueden escribirme a mi correo electrónico personal, kstc-90@hotmail.com. Yo con muchísimo gusto puedo atenderles para cualquier consulta, cualquier comentario, inquietudes, o si desean algún tipo de
de material adicional o complementario. Aparte, ya con CENICSA nosotros vamos a disponer de un material de estudio propio, las circulares de la DGC que vayamos tocando en el transcurso del curso. Estará la misma ley 737 con su reglamento y estarán normativas complementarias que nos pueden servir dentro de la aplicación práctica cotidiana de esta materia. Bueno, no queda más que agradecerles por su atención y Dios mediante nos encontraremos en la próxima sesión. Muchas gracias.